Vamos a comenzar entonces, ya tenemos la mayoría de los estudiantes conectados, así es que bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión de esta semana. Y bueno, pues tenemos nuestra sesión de la clase de Identidad y Cultura, grupo de 111 de la licenciatura en Derecho. Y bueno, pues vamos a comenzar como cada día con nuestra lista de asistencia, a ver quiénes se encuentran conectados. Ok, bueno, vamos a comenzar con Valeria Ambrosio. Ok, Jesús Fernando. Correcto. Guadalupe Lisbeth. Guadalupe Lisbeth, ¿no está? Calderón. Ok, vamos a poner aquí Calderón. Calderón no está. Ok, Ana Karen Cárdenas. Muy bien. María Fernanda Casares. Correcto. Cassandra Yamile. Ok, Laura Colula. Correcto. Oscar Yair. Muy bien, muy bien. María Elizabeth. Elizabeth. Ok, Ricarito. Perfecto. Daniela Flores Constantino. Daniela Flores Valenzuela. Ok. Esteban Darío. Galindo no está. Ok. Galindo. Correcto. Jacqueline Andrea. Ok. Correcto. Luis Ricardo. Dianey García. ¿No está Dianey García? 100 minutos. Correcto. Juan Armando Gómez Martínez, ¿no está? Gómez Martínez. Gómez Martínez. Ok. Dana Jocabet. Correcto. Paola Karina. Carla Alejandra. Rogelio Hernández García. Rogelio, ¿no está? No. Ok. Anabel Hernández. Anabel Hernández. Perfecto. Lisette Iturbe, perdón. Ok. Francisco Joel. Juárez. Ahí está, Juárez. Ok. Gerardo León. Correcto. Liliana López. Octavio López. Sí, sí, ya. Ok. Claudia Lugo. Félix Daniel. Marcial, ¿no está? Marcial. Ok. Carla Yasmín Martínez. Perfecto. Leslie Esmeralda. Jacqueline Martínez. Jazmín Noelia. Fernanda Maya.
Maya no está. Maya. Nancy Mecalco. Rocío Itzel. Buen día, buen día. Dafne Paola. Buen día. Amparo. Jocelyn Michel. Correcto. Montserrat Guadalupe. Buenos días. María Angélica Pérez. Jesús Ponce. Ok. Luis Jair Ramírez López. ¿No está? Ramírez López. Está, está. César Alberto. Ok. Eduardo Salinas. Alison Sánchez. Andrea Denise. Andrea Denise. ¿Está? Sánchez Rivera. Sánchez Rivera. Rivera. Listo, ahí Sánchez Rivera. Daniela Michael Sánchez. Sánchez Vázquez. ¿No? ¿No está tampoco? Sánchez Vázquez. Verónica. Sánchez. ¿Por qué no me contesta Sánchez? Ok. Verónica Tejeda. Correcto, correcto. Torres Beristain. Perfecto. Torres Reyes. Buen día, buen día. Sergio Alejandro. Ok, Alexandra Vázquez. Kevin Williams. Perfecto. Saúl Yair. ¿No está Vélez Portillo? Vamos a poner a Vélez. Vélez. Ahí. Está Vélez. Sale. Muy bien. ¿Me faltó alguien? Por ahí. Aparte de Calderón, que ya vi que me mandó ahí un mensaje. Ok. Hernández García. Sale. Bueno, pues ya está. Vamos a ponerle aquí para que quede el registro de asistentes. Vélez tiene problemas con su conexión, dice aquí. Ok, bueno, si no se puede conectar, pues hay que me mande un correo, por favor, explicando su situación. Se conecta, bueno, pues ya le cambiamos aquí. Asistente. Ok, ya está. Sale, pues bueno, pues vamos entonces a hablar sobre nuestro tema de esta ocasión. Y bueno, vamos a compartir pantalla para que podamos compartir el tema de esta clase. En un momento nada más. ¿Sí? Compartir pantalla. Correcto. Ok, Sánchez. Bueno, ahorita que estamos de ahí. Siguiente de cultura. Correcto. Caray, bueno. No puse la información aquí en la computadora. Muy bien, bueno.
Mientras aquí lo arreglamos, este asunto de lo que falta, bueno, más bien de lo que vamos a ver. Esta clase vamos a ver el tema elementos funcionales de la cultura. Voy a dejar de compartir aquí. Ok, y mientras les platico, cargo el archivo de mi computadora en el teléfono. ¿Qué veíamos la semana pasada? Bueno, veíamos la importancia que se tiene en la relación que deben de existir entre las culturas, entre las diferentes culturas. Sánchez Rivera fue la verdad, ya lo quitamos. Ok. Ok. Bueno, las diferentes formas que tenemos o que tiene la cultura de relacionarse. Y recuerden ustedes que hay tres, ¿verdad? Hay tres formas en las que se puede relacionar la cultura. Son la interculturalidad, la multiculturalidad y la transculturación. Serían nuestras tres formas en las que la cultura pues puede coexistir o relacionarse con otras culturas. Pero bueno, tratando de recordar un poquito sobre esto, vamos a preguntar, a ver, Amparo, ¿qué es la interculturalidad? ¿A qué se refiere la interculturalidad? ¿Nos escuchas, Amparo? Parece que no nos escucha Amparo. O se le fue el audio o se desconectó. Ah, ok. ¿Cómo otra vez? Interculturalidad, ¿qué es la interculturalidad? Ok, más o menos. Ok, correcto. La interacción que puede existir entre dos o más culturas, ¿verdad? Ajá. Ok, las culturas pueden coexistir, pueden manifestarse y pueden relacionarse sin ningún problema, ¿verdad? Sin que haya un conflicto entre estas, por decirlo así. Entonces, bueno, un ejemplo es la Guelaguetza, ya lo habíamos comentado en clase, que bueno, pues es una festividad que permite que diferentes manifestaciones culturales de una región, en este caso de Oaxaca, pues puedan mostrar, ¿verdad?, las formas que tienen de expresión tanto de la música como de la danza y del vestuario, de la vestimenta. Ok, muy bien. Vamos a preguntarle a Sergio Vázquez. Sergio, ¿nos escuchas? Ok, Sergio, ¿cuál será la multiculturalidad? Multiculturalidad. Ok, excelente. Así es. La existencia de varias culturas, ¿verdad? En nuestro país tenemos la fortuna de tener una multiculturalidad, ¿verdad? Ajá. Este, Dependiendo de las regiones o de las diferentes regiones del país, vamos a encontrar diferentes manifestaciones culturales y cada una de ellas pues enriquece la cultura de nuestro país, ¿verdad? Cada una de estas manifestaciones culturales y nos dan identidad como mexicanos. Ok, y vamos con
Velasco, a ver, Velasco. ¿Nos escuchas, Velasco? Velasco, ¿cuál es la transculturación? Ajá, a ver. Ok, bueno, quedó como un poquito incompleta tu definición, aunque sí, va por ahí dirigido. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Efectivamente, ¿verdad? Una cultura específica tiene sus propias manifestaciones culturales y puede también adoptar ciertas manifestaciones culturales de otras regiones, de otras zonas, ¿no? Ok, y entonces, bueno, en esa relación que existen entre las culturas y las mismas culturas por sí mismas, vamos a encontrar algunas funciones que cumplen, esas funciones que tienen específicamente cada una de las culturas. Entonces, bueno, tenemos tres funciones principales. Hay tres funciones que tiene la cultura en general. La primera es que permite considerarse, tanto de forma individual como colectiva, como miembros de un grupo, de una asociación, de una colectividad, de una sociedad. O sea, hablamos de un grupo social, hablamos de un colectivo social que tiene ciertas características y cualidades muy específicas. Y bueno, cuando nosotros nos sentimos o nos formamos parte de ese colectivo, de ese grupo social, pues adoptamos también esa identidad, ¿verdad? Entonces nos consideramos como miembros de ese grupo, nos sentimos identificados, pero además tenemos ese sentido de pertenencia a ese grupo social. La segunda función es una función psíquica. ¿Psíquica en qué sentido? En que nuestra personalidad, parte de nuestra personalidad se va a moldear a partir de las manifestaciones culturales de nuestro entorno, donde nosotros precisamente pertenecemos a ese grupo social cultural, va a moldear la forma en que nosotros pensamos, sentimos, actuamos, ¿verdad? En la forma en que expresamos nuestras emociones. Entonces a eso se refiere con la función psíquica. Cuando hablamos de la personalidad está integrada por dos elementos principales, uno es el temperamento y otro es el carácter. El temperamento es la parte innata, la parte que ya nosotros traemos de nacimiento y se transmite a través de la información en los genes, ¿verdad? En el código genético. Nuestros padres, cuando pues hay la fusión de los gametos y se fusionan los núcleos, tanto del espermatozoide como del núcleo, pues se forma un individuo único con ciertas características y cualidades. ¿Y qué creen, chicos? Bueno, en ese código genético no solamente viene la información de cómo vamos a ser físicamente, si vamos a tener ojos cafés, si vamos a tener piel blanca, si vamos a desarrollar pecas, si vamos a ser altos, chaparritos, si vamos a tener una complexión más delgada o robusta. Todo eso viene en la información genética, pero no solamente eso, también viene parte de nuestra personalidad y que es una fusión en cierta forma, en cierta medida, de ciertas cualidades o características que nuestros padres tienen. Por eso a veces la gente dice, ay, heredaste el carácter de tu padre o de tu madre, ¿no? ¿Se han escuchado esa expresión? Bueno, en realidad lo que nosotros heredamos no es el carácter, sino el temperamento. A ver, vamos a preguntar para hacerlo un poco dinámico. Torres Reyes, buenos días, ¿tú qué piensas que heredaste de tus papás?
Ujú. Ajá, ajá, sí, sí, ajá, sí, sí. Ok, excelente, Torres, muchas gracias por tu aportación. Ok, vamos a escuchar a López Tamales, a ver qué nos puede compartir. Ok, ¿qué es lo que consideras que heredaste de tus papás? Ajá, ok, ok, excelente, López, muchas gracias. Ok, Dafne Morán, ¿qué nos puedes compartir? Ajá, ok, ajá, ok, ajá, ok, ok, ajá, ok, sí, así es. ¿Cómo que, por ejemplo? Ajá, sí, claro. Ah, excelente, excelente. Ok, muchas gracias, Morán. Entonces, bueno, comentábamos que aparte a través de los genes, a través de la genética, podemos heredar ciertas características físicas, como las que nos han compartido los compañeros, pero también ciertas cualidades psíquicas, chicos. O sea, hablamos del temperamento en particular, que es heredable, es heredado hacia nuestra descendencia y que van a determinar en cierta medida cómo nosotros vamos a sentir, cómo vamos a tener esa... el temperamento habla de la parte interna, de qué es lo que sentimos y cómo lo sentimos, ¿verdad? El carácter va más por la parte externa, el carácter no es heredado, el carácter se va moldeando a través de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de lo que nos toca cotidianamente vivir y compartir. Entonces, bueno, a veces ahí la gente, pues a lo mejor por desconocimiento de esto, pues confunde carácter y temperamento. En realidad lo que heredamos es el temperamento, no el carácter. Pero bueno, como sea, pues son solamente términos, ¿verdad? Lo importante es reconocer que también esos rasgos de temperamento pueden ser heredables. Pero cuando hablamos de la cultura, en la función psíquica, entonces la cultura lo que va a temperamento, sino el carácter. ¿Por qué? Pues porque a través de las vivencias, a través de las experiencias diarias, ese contacto constante con la cultura, con nuestra cultura, va a moldear ese carácter, no el temperamento. El temperamento no se puede moldear, no se puede modificar porque ya es heredado. Pero el carácter sí, el carácter como lo aprendemos, el carácter como depende de lo que diariamente
conocemos, pues va a ser moldeado por la cultura, ¿ok? Entonces, bueno, la preferencia de ciertas comidas, por ejemplo, la forma en que nos expresamos a través del cuerpo, por eso habla aquí de mímica. A veces hay gente que es muy, muy expresiva, por ejemplo, con las manos o con el rostro, ¿verdad? Y a veces es un rasgo muy cultural. Vincular sentimientos con colores, o sea, que nosotros identifiquemos cierto color con cierta emoción, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a señalar algunos ejemplos. López Muñoz. López, ciertas comidas que tengas más preferencia por una cuestión cultural. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Gracias, López. Ok. Oscar del Toro. Una comida preferida culturalmente. ¿Nos escucha Oscar? Está desayunado y no le pasa. Ok, Oscar del Toro no nos escucha. Flores Valenzuela, a ver. Flores, Daniela Flores Valenzuela. ¿No? ¿No se escucha tampoco, Flores? Ok, bueno, tampoco Daniela Flores. Chicos, hay que estar atentos, si no voy a empezar a poner faltas ahí a los que no contestan. Lisette Turbe. Ah, ok, a ver, Flores. El mole y los tamales. Ok, excelente, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tenemos ciertas comidas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes que considere que es muy expresivo a través del rostro o a través de las manos, que nos pueda compartir? A ver, entraron ahí tres. A ver, Sánchez Rivero. Ah, ok, ok, perfecto, muy bien. Ponce, también nos quiero compartir. Gracias, Sánchez. Ándale, sí, ¿verdad? Como que te limitaría. Imagínate que tuvieras que, o a lo mejor no que te las cortaras, pero que tuvieras que tenerlas amarradas, ¿no? Tendrías que aprender tal vez a expresarte un poquito más de otra forma. Ajá, muy rígido. Ok, bueno, también esta es otra forma de expresión, por supuesto, corporal. Ok, ok, excelente, Ponce, muchas gracias. Colula, Colula. El color rojo lo asocias con alguna emoción o algún sentimiento. Creo que estaría más o menos identificado el color rojo. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Perfecto, Colula. A ver, eh, ¿quién más, quién más? Vamos a ver aquí. A ver, Luis Ricardo. Luis Ricardo, ¿con qué podríamos asociar el color gris? Perfecto. Claro, claro. Algo así más formal, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, también les damos muchas gracias, Gracias.
¿Ibas a comentar algo, Ponce? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces hay algunos colores que nosotros los asociamos con ciertas manifestaciones culturales. Por ejemplo, en esta época de muertos, el naranja y el negro, ¿verdad? ¿Con qué los asociamos? O el morado también luego por ahí entra. A ver, Velasco, ¿ibas a comentar? Ok, ¿por qué? ¿Por qué los asociamos? ¿Alguien aparte de Velasco o Velasco mismo? Bien, bien, efectivamente. Es un rasgo cultural, ¿no? Ajá. Claro, ese color morado o el púrpura lo usan un poco más, por ejemplo, en la festividad de Semana Santa, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con el sacrificio de Jesucristo, precisamente por ese rasgo que habla Ponce de la inmortalidad, ¿verdad? De ese paso a la inmortalidad a través de la resurrección. Ajá. ¿Quién iba a comentar algo? Ok, perfecto. Delgadillo, ibas a comentar algo. Adelante. Ajá. Ah, ok. Ajá. Sí, sí. Ajá. Claro. Ajá. Ujú. Ah, ok, excelente, excelente. Muy bien, Delgadillo, muchas gracias por tu aportación. Entonces, con el ejemplo o los ejemplos que nos han dado los compañeros, podemos identificar cómo culturalmente podemos asociar ciertos colores a ciertas emociones o sentimientos, ¿verdad? Y por eso la gente pues viste de cierta forma o se expresa de cierta forma culturalmente a través de los colores. Y también, bueno, los colores pueden ser representativos pues, de ciertas manifestaciones culturales, por ejemplo, a través de los vestidos típicos, ¿verdad? De los trajes típicos. Ahí, bueno, pues también puede haber una manifestación cultural. El tercer elemento o función de la cultura es que adapta el hombre a su entorno. Nosotros a través de la cultura nos adaptamos a un entorno social, a un grupo social, cuando nosotros asumimos o adoptamos como parte de nuestra identidad esos rasgos culturales, nos estamos adaptando precisamente a ese entorno. Ok, entonces tenemos esas tres funciones. El primero que
nos sentimos parte de un grupo. El segundo, bueno, pues tiene una función psíquica. Y el tercero, que nos ayuda a adaptarnos a ese entorno, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los elementos que distinguen a las culturas? En general tenemos 6 elementos básicos, 6 elementos culturales. El primero son los elementos cognitivos, que se hace referencia a los conocimientos. Ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos. El segundo son las creencias, qué creencias caracterizan a cada sector cultural. El tercero son las normas, que es diferente a los valores, ¿verdad? Las normas son las reglas que podemos establecer socialmente. Y los valores, bueno, pues depende de esa forma en que nosotros interactuamos con la gente. Los signos o símbolos, ¿verdad? Que podemos identificar como parte de esa cultura. Y el sexto son las formas no normativas de conductas, o sea, aquellas expresiones que no están establecidas como una norma, sino como parte de la cultura. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, que son los elementos cognitivos, ¿verdad? Hablábamos de los conocimientos, hablábamos de todo ese conglomerado de conocimiento que puede tener la gente de su entorno, de la naturaleza, del medio con el que convive y trasciende. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy característico el conocimiento de la herbolaria, ¿verdad? Ajá. Desde las sociedades precolombinas, o sea, antes de la conquista, ya se ocupaba las hierbas, se ocupaban los brebajes para, bueno, pues sanar, ¿verdad? Ciertas enfermedades, ciertos padecimientos. Entonces, las personas que se dedicaban a eso conocían muy, muy bien cuáles eran las propiedades de ciertas plantas que podían utilizar pues, para sanar a la gente, ¿verdad? También, por ejemplo, ¿qué caracteriza el conocimiento de la cultura maya? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué conocimientos hay que surgen de la cultura maya? ¿Quién nos comparte por ahí? Alguien que tenga... Adelante, adelante. Sí, sí, adelante. Perfecto, excelente, excelente, Delgadillo. Muy bien, ¿verdad? Hay aportaciones a la cuestión de las matemáticas, ¿verdad? El cero, el sistema numérico. Correcto. ¿Quién más? Así es, perfecto. Así es, las observaciones hacia los cielos, la astronomía y todo esto, que bueno, pues de una u otra forma se manifiestan precisamente en ese calendario, ¿no? En el calendario maya. Ok, ok, que a muchos los puso en jaque. Sí. Ajá. Efectivamente, muy bien, Verónica. Ajá. Ah, qué excelente, en el Museo de Medicina de la UNAM. Perfecto. ¿Alguien más iba a comentar otra cosa? Ajá. Efectivamente. Eso también entonces nos caracteriza, ¿verdad? Como cultura mexicana, el conocimiento del herbolario en general. Excelente, Parra, muchas gracias.
Fíjense, entonces si nosotros identificamos en las diferentes culturas, pues vamos a encontrar cierto conocimiento que tienen pues sobre el entorno, sobre la naturaleza, sobre cómo conviven con la naturaleza de la, pues, que son originarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, hay un canal en YouTube que mi esposa ve mucho, que se llama Sobrevivencia o algo así, supervivencia, y son mujeres que en su entorno natural muestran pues cómo se alimentan, cómo cazan, cómo agarran ciertos animales, cómo los preparan, los procesan y se alimentan de eso. También como algunos hombres, por ejemplo, construyen sus viviendas con elementos de la misma naturaleza, no necesitan ingeniería, no necesitan arquitectura, simplemente se ponen a hacer sus casitas, ¿no? Y bien hechecitas. Y bueno, no con eso demeritamos, por supuesto, a los ingenieros y los arquitectos, pero vaya, estas personas pues saben convivir con su entorno, ¿no? Con su medio ambiente. Ok, bien, el segundo son las creencias. Por supuesto que hablamos de las creencias que están relacionadas con la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, en la cultura mexicana, predominantemente son creencias de tipo católico. Se basan mucho, por ejemplo, en la adoración a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? En todo el territorio nacional pueden encontrar, pues, es la adoración a la Virgen de Guadalupe en general, que sería, digamos, la que representa la cultura mexicana, aunque bueno, pues hay otras vírgenes, no sé cuántas dicen que hay, como 1000 vírgenes, ¿no? Dicen que hay en el cielo, no sé de dónde hayan sacado ese dato, pero bueno, señala que son creo que 1000 vírgenes y pues por ahí está la Virgen de Zapopan y la Virgen de los Remedios y de Juquila y tiene un montón de vírgenes, ¿no? Pero digamos que la Virgen que más prevalece en la cultura mexicana es la Virgen de Guadalupe, todavía por encima de la Virgen María, que tendría tal vez que ser la que fuera el objeto de adoración por ser la madre terrenal de Jesús. Pero bueno, son cuestiones ideológicas y que tienen que ver precisamente con estas creencias, y esas creencias pues son llevadas a cada una de las poblaciones, y cada población tiene también su santo, ¿no? Tiene su santo patrono, que es el que pues digamos representa ahí culturalmente la adoración de cada región. Por ejemplo, vamos a preguntar a ver quiénes están por aquí. ¿A quién no le hemos preguntado? León Villar. A ver si nos puedes ahí responder, León. Si nos escuchas, León. Ok, bueno, León no nos escucha. Juárez Galicia. Juárez, ¿sabes cuál es el patrono de ahí de donde vives? Ok, ¿y cuándo son las fiestas? 25 a 27 de julio. Excelente, Juárez. Muy bien, muchas gracias, Juárez. Ok, Núñez Mendiola. Núñez, 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 ¿cuál es el santo patrono de donde vives? Ok, ok, bueno. Ok, ¿y de dónde vives? ¿En qué región estás? En San Buenaventura. Ah, pues ahí está, es el mismo nombre, ¿no? Es San Buenaventura, ¿no? Ahí tienen la iglesia. Ok, ok. Muy bien, María Angélica, una más. ¿Qué, qué patrono hay ahí donde vives? Ah, ok.
Ok, muy bien, gracias, gracias. Félix. Perfecto. Muy bien, entonces bueno, pues cada zona, cada región va a tener ahí su patrono, ¿verdad? Pero no solamente son esas creencias, también tenemos creencias, por ejemplo, de tipo místico, ¿verdad? No solamente religioso, sino también de tipo místico. Por ejemplo, hay personas que creen en el zodiaco. A ver quiénes se levantan y leen el zodiaco, porque si no, no pueden empezar su día. ¿Hay alguien aquí que esté así? Ok, García Cardoso, ok, ok. Ahí consulta tu zodiaco y si dice que te vas a enamorar el día de hoy, te enamoras, ¿no? ¿Sí? Así más o menos. Si dice el zodiaco que te vas a enamorar hoy, hoy te enamoras. ¿Algo así? Ah, ok, ok. Bueno. Ok, ¿alguien más aparte de García Cardoso, jóvenes? Ah, ok. Ajá. 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 Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Y dice Francisco, ¿y por qué cambió eso? O sea, le preguntas a la compañera, ¿verdad? Que por qué cambió, por qué dejó de leer los horóscopos. A ver, Ah, ok. Ajá, te ponías alerta. Ajá, ajá, claro, claro. Efectivamente, entonces, bueno, pues ahí vas asumiendo, ¿no? Que solamente es una creencia que te puede incentivar o influenciar, ¿no? En tu día nada más. Ajá, pero bueno, que no depende de los astros lo que nos pase, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo. Ok, excelente, Tejeda. Maya nos pregunta que si ya le preguntamos, pero bueno, como no te hemos preguntado, sí te vamos a preguntar, Maya. A ver, Maya, ¿puedes abrir tu micrófono? Maya, ¿tú crees en los amuletos, en algún tipo de amuleto? Ajá, ajá,
Ujú. Ándale. Ok, y por ejemplo, como qué amuletos, ahorita decimos que es eso de mayordomo que sabe. ¿Qué amuletos, son los que más o menos se utilizan o creen? Ah, ok, ok. Bueno, y ¿cómo? Perdón. Ah, sí, adelante, por favor, así es, excelente, gracias. Efectivamente. Así es, así es. Y se lleva en diferentes lugares, diferentes regiones de nuestro país, chicos. Aquí mismo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, se sigue llevando esa tradición. Hay familias que son designadas con esa mayordomía y bueno, pues son los que se encargan de toda la organización de la fiesta patrona. Por supuesto que bueno, pues también hay aportaciones de otras personas, ¿verdad? Las aportaciones que hacen las familias, pero digamos que uno se está encargado, una familia. Bueno, y entonces, si Maya, no, bueno, estás ahí como que rompiendo con esa creencia de la familia, ¿qué va a pasar? Porque generacionalmente se va pasando, ¿no? O sea, los abuelos a los padres y los padres a los hijos, y ya entonces, se rompería ahí contigo esa línea de mayordomía, Maya. Se rompería contigo ya esa línea de mayordomía, o sea, ya no seguiría. Ujú. Ajá, claro. Ajá. Ah, ok. Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Excelente, Maya. Muchas gracias. Muy bien, vamos a preguntar a alguien más si tiene ahí ciertos amuletos, ¿verdad? Jesús Fernando, a ver, ¿qué nos puedes platicar? Ningún amuleto, no te llaman la atención los amuletos, ni las patas de conejo, ni los ojos de venado, ni las cerraduras, los trébol de cuatro hojas, nada de eso. El, el número 7. Ok, excelente, Barragán. Bueno, vamos a preguntarle a Yamile, a ver, Yamile, que nos comparta. Si nos escuchas, Yamile, a ver. Tampoco tienes amuletos, Yamile, nada de eso te llama la atención. Ok, ok. Correcto, muy bien. A ver, vamos a preguntar a alguien más. O a ver, alguien que diga, que nos comparta. Sin pena, chicos, no se trata de juzgar. Pues finalmente son creencias de cada quien, ¿no? A ver, Fares.
Adelante, Juárez. Ok. Ajá. Excelente, muy bien, Francisco, muchas gracias. Betsabe, compártenos por qué te ponían el escapular y cuál era el sentido para qué, como para qué te protegía. Gracias. Ujú. Ajá, ajá, ujú. No, eh, ajá, excelente, ok, muchas gracias, compañero. A ver, adelante, adelante, Flores. Gracias. Ajá, sí, sí. Ujú. No. Ajá. Ok, y sí, ajá, adelante, adelante. Ok, excelente aportación. Eh, que- ok, excelente, excelente. Entonces, bueno, hablamos de amuletos, hablamos de ciertos elementos que considera la gente que tienen cierta influencia, ¿no? Cierta magia, por decirlo así,
y que pueden servir pues para protección de las personas, ¿no? Finalmente uno es el que le da ese sentido precisamente a esas cosas. Ok, no demeritando si creen o no creen en algo muy específico. Ok, bien, entonces tenemos diferentes creencias que pueden caracterizarnos como cultura específicamente, ¿verdad? Como estos que nos están comentando, lo que nos están compartiendo los compañeros, pues son rasgos culturales precisamente, porque bueno, dependen de ciertas creencias muy regionales, relacionadas pues con mitos, relacionadas con creencias, con leyendas o con ciertas informaciones que trascienden a través de las tradiciones, a través de las personas. Ok, el siguiente, el punto número 3 son las normas, ¿verdad? Hablamos de reglas. Francisco me pregunta si tengo amuletos. No, Francisco, yo soy de la fe cristiana y no creemos más que en Cristo resucitado. Y como Cristo está resucitado, pues no lo tenemos ni siquiera en una cruz. O sea, no tenemos imágenes, no tenemos nada relacionado con alguna imagen o algún objeto. Reglas y expectativas sociales a partir de las cuales la sociedad regula la conducta de sus miembros, ¿verdad? Son normas, son pautas de conducta, son ciertas reglas que no necesariamente están establecidas en una ley, sino son más bien normas o reglas que asumimos como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra manifestación ideológica y que de una u otra forma determina la forma en que nosotros nos comportamos o interactuamos con la gente, ¿verdad? Aunque ya hemos trascendido a ideologías más liberadoras, ideologías liberalistas, liberadoras, en donde ya la mujer y el hombre, digamos, tuvieran el mismo peso, el mismo valor. Aún hay ciertos sectores en donde, por ejemplo, todavía es muy característico el pensamiento paternalista de tipo machocentrista, me refiero a eso, en donde el hombre es el que, digamos, tiene más autoridad, más poder, mayor representatividad y la mujer, bueno, pues está sujetada o sometida al hombre. Entonces ahí, por ejemplo, hay ciertas normas en donde, por ejemplo, la mujer no puede hacer ciertas cosas. A ver, vamos a escuchar a Anabel. Anabel, ¿qué nos puedes compartir sobre lo que estamos hablando? Algo que tú sepas, no que pase en tu familia, sino algo que tú sepas. A ver si nos escucha Anabel. No sé si está conectado. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ajá, ok, que las mujeres no puedan hacer o que las mujeres tengan casi por obligación hacer. Ajá, correcto. Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias, Anabel. Ok, vamos a preguntarle ahora un nombre, a ver. Sí, no te preocupes. Vamos a preguntarle un nombre, ¿qué tal le va con el machismo? A ver, Eduardo Salinas. Ideas así como machocentristas.
Ajá, sí, vaya no necesariamente en tu hogar, pero que tú hayas tenido algún conocimiento sobre algunas ideologías machocentristas, donde la mujer tiene que cumplir con ciertas actividades solamente. Ujú. Ok, ok. ¿Cómo qué pasaba con tus abuelos? Cuéntanos un poquito. Ujú. Ok, así es, excelente, muy bien. Y es una, gracias Eduardo, es una característica muy cultural, ¿no? De México. Virgen, ¿querías comentar algo? Adelante. Ajá, ajá. Así es, así es. Muy bien, Karina, muchas gracias por tu aportación. Ahorita me hizo recordar un poquito, por ejemplo, que también bueno, supongo que todavía hay, porque hay familias que todavía prevalecen con ciertas ideologías, donde la hija más chica, la más grande, no recuerdo cuál, no se puede casar porque tiene que quedarse a cuidar a los papás cuando ya estén grandes, cuando ya sean abuelos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo sobre eso? La más pequeña. Ajá, ajá. Entonces se le negaba el derecho hacer su propia familia porque prácticamente tenían que hacerse cargo de los papás, ¿verdad? ¿Alguna otra parte de Karina que iba a comentar? Por ahí se escuchó una voz más. Sí. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, con respecto a esto tenemos dos tipos de reglas. Unas son proscriptivas, que prohíben ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice no salir la mujer casada a la calle, pero también, por ejemplo, que las mujeres no estén tan tarde en la calle, ¿no? Por ejemplo, es otra regla. Y a veces, por ejemplo, cuando existe un delito hacia una mujer, que salió tal vez a divertirse un rato con los amigos, salió a cotorrear, a lo mejor se fue al antro, o se fue a una convivencia y le pasó algo, ¿qué es lo que luego prejuiciosamente dice la gente? Pues, ajá, exactamente, así es, exactamente, entonces, exactamente, o sea, no hemos roto con esas ideologías. Se sigue justificando el daño que se le hace a una mujer simplemente por ciertas cosas, ¿no? Porque cómo iba vestida, porque el horario, porque los lugares que frecuentaba, o sea, como si la mujer no tuviera el derecho de ese tipo de cosas, ¿no? Y solamente el hombre. Entonces seguimos con un pensamiento todavía machocentrista.
¿verdad? Porque prejuiciamos. A lo mejor... Ajá. A ver, platícanos un poco, Verónica, no sé de ese caso, cuéntanos. Así es, efectivamente. Ok, ok. Muy bien, gracias, Verónica. Maya, ¿ibas a comentar algo? Ujú. Ah, ajá. Sí, sí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo podemos ver en las manifestaciones, o sea, conductuales o en las palabras, en la ideología de la gente. Esas son las proscriptivas, o sea, las que prohíben, ¿verdad? Prohíben ciertas cosas. Y por otro lado también tenemos las prescriptivas. Las prescriptivas tienen que ver más con los buenos modales, las buenas maneras, perdón, esa cordialidad social que debemos de tener con la gente, como por ejemplo, pues precisamente aquí lo comenta, ceder el asiento a las personas mayores, ¿verdad? Este, Iturbe dice, pero depende igual la zona en Toluca. Bueno, pues hay zonas, por supuesto que no en todas las zonas se da lo que comenta Maya, pero bueno, pues hay zonas muy, muy específicas, no solamente de Toluca, sino en todo el país, en donde pues se da esto, ¿verdad? Yo recuerdo que hace algunos años todavía, hace como unos 15 años, 20 años, estoy hablando de más o menos de hace como 20 años atrás, en Monterrey, si el hombre encontraba a la mujer con el amante, la podía matar y no iba a prisión, porque bueno, había defendido su honor, su honra, ¿verdad? De hombre. Ahora ya no existe eso, por supuesto, ya cambió mucho la ley también en el norte del país. Pero recuerdo que eso era una regla, ¿eh? Se encontraban a la mujer con otra persona, la mataban, mataban también al tipo, y el hombre salía librado de la cárcel, no podía ser llevado a la cárcel porque había defendido su honor. Entonces, bueno, pues cosas han cambiado, otras no. En las prescriptivas, decíamos, hablábamos de cosas que son más de cordialidad, de ceder el asiento, no solamente a las personas mayores, sino tener esa sensibilidad, ¿verdad? De, pues a lo mejor, pues una mujer o un hombre que trae a su bebé cargando, a su niño cargando, ¿verdad? O sea, mujer u hombre, pues las mujeres que están embarazadas, ¿verdad? Y no porque uno, a veces saben que, chicos, se confunde el pensamiento o la ideología. A veces, por ejemplo, las mujeres que son feministas radicales piensan que esa es una manifestación también de machismo, al que le cedas el asiento a una mujer,
es machista porque es como si la consideraras débil. Pero no es así, o sea, es una cuestión nada más de cordialidad, ¿verdad? Es una cuestión de buenas maneras, por decirlo así. Pero bueno, a veces el radicalismo también puede hacer creer cosas así, como que la mujer tiene que ser fuerte. Bueno, sí tiene, no tiene que ser fuerte, es fuerte, simplemente, ¿no? Ok, cierto, cierto. Ahí hubo algún gobernante que consideró que la educación cívica no servía para nada y por eso la quitaron del plan de estudios. Ajá. Claro, claro. Exacto. Claro, claro. Adelante, Anabel. Ajá. Ajá. Así es, bueno, como factores, ¿verdad? Ciertos factores que tal vez pudieran influir precisamente en esa falta de tolerancia entre las parejas. Efectivamente, y fíjense, hasta en la pareja, no solamente de padres a hijos, sino en la pareja, seguramente ustedes han escuchado, porque es algo muy, a veces muy común, que alguien se mete a defender a una mujer cuando le están pegando y ella más bien dice que no, que lo dejen, ¿no? Que dejen a su hombre, ¿no? Eh, ajá, sí, exactamente. Dice Delgadillo, mi novio me ayuda a hacer quesito. Órale, muy bien, Delgadillo. No lo sueltes, no lo sueltes. Ok, bueno, no son las únicas cualidades que pueden buscar, ¿verdad? En el nombre. Ok, pero sí es cierto, este, a veces la misma mujer, pero no porque la mujer, quiera, fomentar ese machismo, sino porque ya viene implementado culturalmente, eso es una realidad también, o sea, como se implementa culturalmente la mujer como que ya trae ese chip y a veces se le hace difícil. A mí me ha tocado en terapia psicológica, por ejemplo, atender
mujeres que están sufriendo violencia por el marido o por el novio y que justifican al hombre. Y no, es que yo lo hice enojar, yo sé lo que le hace enojar y lo hago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces como que no rompen con esos estándares culturales, eso también es una realidad. Ajá, claro, claro. Exactamente. Y bueno, fíjense chicos, algo que desde mi punto de vista considero que muchas veces el radicalismo feminista lo único que hace es fomentar que precisamente no se rompa con el machismo, porque no lo digo porque yo lo pienso así, pero es como si le dieran la razón a los hombres, a los machistas, que dicen, no, pues es que mira, la mujer lo único que quiere hacer o sea, ciertos pensamientos, ¿no? Que no necesariamente son correctos, pero como que el feminismo radical fuera a llevar a que permaneciera, que prevaleciera el machismo. O sea, al machismo le conviene el feminismo radical, porque entonces se justifica. Ajá, así es. Y se justifica. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí vemos un problema ideológico más que cultural, ¿no? Aunque sí este, trasciende hacia las manifestaciones culturales. Entonces, bueno, pues esas son las normas proscriptivas y las prescriptivas. ¿Ok? Déjenme, ay caray, como que se atoró aquí mi teléfono que me lo como que no quiso dar continuidad. A ver, permítanme un momentito. A ver si lo podemos volver a abrir. No, no es cierto, que no es. Ok, se nos cerró ahí tantito. Pero bueno, estamos aquí otra vez. A ver si se alcanza a ver. Ok. ¿Me comentas si ya se ve, chicos, por favor? Ya se visualiza. Ok, correcto. Bien, vamos con el cuarto punto, para que no nos posicionemos tanto en el anterior. Los valores, ¿verdad? ¿Qué valores se pueden transmitir culturalmente? Bueno, pues hay ciertos valores que pueden caracterizar, como por ejemplo el respeto. Hay generaciones que son muy específicas en el respeto que nosotros podemos fomentar en la relación entre las personas, ¿verdad? La tolerancia, el amor, la colaboración, la cooperación entre las personas. Por ejemplo, eso caracterizaba mucho a México, hoy como que se está rompiendo un poco con eso, pero se caracterizaba mucho a México por ser muy colaborativo, sobre todo en situaciones catastróficas, ¿no? Y últimamente se ha roto mucho eso, ya hemos tenido ciertas catástrofes en México y como que ya se ha roto con esa convivencia, hasta las mismas Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que había, pues, por ejemplo, una inundación o algo y luego inmediatamente son los primeros que llegaban a ayudar y ahora no, ahora Tabasco está inundado y
brilla por su ausencia. Y no se diga pues la ayuda de la demás gente, ¿no? Yo recuerdo que se hacían colectas, que las mismas universidades hacían colectas pues para mandar víveres a la gente que estaba en desgracia, y ahora no, como que ya no se ha visto nada de eso, ¿no? Entonces se están perdiendo esos valores también. A lo mejor en parte por lo que comentaba Verónica, de esa falta de cultura cívica. Entonces, bueno, pues ahí se va perdiendo ese rasgo cultural. El siguiente son los signos, ¿verdad? Hay dos tipos de signos. Uno son las señales, ¿verdad? Ciertas señales que nosotros podemos identificar como un rasgo cultural, como por ejemplo alguien hablaba por ahí del calendario maya, ¿no? No recuerdo quién de ustedes. El calendario maya sería un símbolo, de nuestra cultura. ¿Qué otros símbolos podrían considerar? Aquí unos son los símbolos, que son significados más complejos, ¿verdad? ¿Qué símbolos nos caracterizan, chicos, como mexicanos? Bueno, sí, sería un rasgo cultural, pero símbolos, chicos, símbolos. Hablamos de, ajá, y, ajá, y, correcto, muy bien, muy bien. Excelente, Ponce. Hernández, ¿ibas a comentar algo, Anabel? Ah, ok, correcto, perfecto, muy bien. Entonces vamos a encontrar diferentes símbolos, ¿no? Que puedan caracterizar. A ver, por ahí se escuchó alguna participación. ¿Delgadillo? Ajá. Ujú. Exactamente, así es la característica, ese símbolo, ¿no? Que caracteriza a ese lugar, a esa población, exactamente. Muy bien, muy bien. Ok. Número 6, formas no normativas de conducta, ¿verdad? Hablamos de idiosincrasia, hablamos de ciertos pensamientos, de ciertas ideologías que nos pueden caracterizar. Ajá, por ejemplo, cuando hablamos de los gallegos y los mexicanos, cuando nos burlamos de los gallegos, pues, ¿qué decimos de los gallegos, Chávez Sanabria? Así es, ¿verdad? Ok, Anabel, gracias, ya no nos contestó Chávez. Ok, entonces, así como que decimos, por ejemplo, de los mexicanos, a veces como que dicen que somos muy, procrastinadores, ¿no? O sea, que todo lo dejamos para el último, para otro día, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser idiosincráticamente de los mexicanos, chicos? Ok, muy bien, ¿quién más? Así es. Ok, muy bien, Torres, gracias. Ok, entonces hablamos de idiosincrasia, ¿verdad? Hablamos de ciertas ideologías que forman parte de nuestra cultura. Correcto, bien, vamos a hablar de las funciones. Hablábamos hace rato de las funciones que tiene la cultura, la función social, que tiene que ver pues precisamente con esa relación que tenemos entre las personas, entre las culturas, entre las ideologías, ¿verdad? Y que nos fusionan, que nos hacen ser parte de un grupo cultural o de una sociedad en general.
La función psíquica que habíamos comentado, ¿verdad? Que tiene que ver pues con moldear nuestra personalidad, nuestra individualidad, nuestra forma de expresión individual, ¿verdad? Y que está manifestada por la cultura. Y la tercera, que es la función adaptativa, bueno, pues que nos permite adaptarnos adecuadamente pues a cierto medio, hacia cierto entorno, ¿verdad? Ok, bueno, esos son los elementos culturales, ¿verdad, chicos? Y los elementos funcionales que tenemos de la cultura. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer esta semana, jóvenes. Esta semana vamos a trabajar un poquito sobre estos elementos culturales, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una infografía. ¿Sí saben qué es una infografía, verdad, chicos? ¿Sí? Ok, bueno, esta semana vamos a hacer una infografía. La infografía va a consistir en que ustedes elijan una cultura mexicana representativa de nuestro país y van a identificar estos 6 elementos en lo posible, por supuesto, y van a hacer una infografía. Recuerden que una infografía es más gráfica que documental, ¿verdad? O sea, debe de tener lo menos posible de información escrita y debe de ser más representativa pues a través de imágenes, de símbolos, etcétera, etcétera. Y ustedes van a representar en esa infografía, bueno, estos 6 elementos culturales. ¿Ok? Van a elegir una cultura, no sé, por ejemplo, la cultura maya, decíamos, ¿no? Cuáles son sus elementos cognitivos, cuáles son sus creencias, cuáles son sus normas, etcétera, etcétera. Ustedes van a estudiar esa manifestación cultural y la van a aterrizar con estos 6 elementos culturales en una infografía. ¿Ok? No sé si tengan dudas sobre la actividad que vamos a realizar esta semana. ¿No, chicos? ¿Ninguno? ¿Correcto? Muy bien, regreso aquí al aula virtual, porque ya estamos casi cerrando el tema. Esta diapositiva, específicamente la de los 6 elementos, se las hago llegar más tarde para que ustedes vayan buscando esa información. ¿Sale? Y bueno, la actividad la subo entre hoy y mañana para que ya la vayan ustedes considerando, vayan pensando en qué cultura les llamaría la atención o qué región del país, a lo mejor una región del país donde les llame la atención ciertas características culturales y lo pueden aterrizar con esta infografía, ¿correcto? Muy bien, chicos, dudas, preguntas, aportaciones, comentarios, algo que quieran eh, aportar, alguien que quiera comentar algo. Nadie, ¿seguros? ¿Seguros? Ok, entonces, bueno, eso me hace sentir que quedó claro lo que pudimos platicar y bueno, muy buenas las aportaciones que nos hicieron los que pudieron participar. Por ahí falta algunos que no se atreven a participar. Participen, chicos, hagan su aportación a esta clase, ¿ok? Muy bien, jóvenes, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema, ¿ok? Para que tengamos tiempo de hacer la actividad práctica, que vayan ustedes buscando información. Ok, y bueno, pues ya saben, cada semana nos conectamos, les envío los enlaces y cualquier duda también que tengan sobre la tarea, con todo gusto. Por ahí que no sé si le pude responder bien, si no, mándame otra vez un mensaje y te aclaramos si tienes todavía alguna duda, ¿correcto? Perfecto, chicos y chicas. Ahí déjenme pasar, no estoy en cámara. Ok. Bueno, jóvenes, pues no me resta más que desearles que tengan un excelente fin de semana, desayunen rico, diviértanse, no se expongan. Hay un repunte de la pandemia de COVID, así es que no vayan a pasar las cifras negras y rojas de la Secretaría de Salud, por favor, chicos. Ok, espero que podamos vernos próximamente ya en la escuela, ¿no? Pero tenemos que todos echar pues, un granito de arena en este problema. Ok, jóvenes, pues bueno, si no hay más, pues aquí vamos la clase. Cuídense mucho, déjenme dejar de grabar, por cierto, si no, las clases ya las voy a empezar a grabar,